Ah non, c'était un peu court, jeune homme. On pouvait dire oh et que, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anal. Descriptif. C'est un robe, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette longue capsule d'écritoire, monsieur, ou une boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez, sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée. Prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui un petit parasol de peur que sa couleur essaye de s'effondrer. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'un altrophane appelle Hippocampelaphantos camelos, dut dans le front tant que la chair, tant que l'os. Cavalier. Quoi? L'ami, ce croc est à la mode. Pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. En fait. Autrement, neveu, né magistral, tant remis tout entier, excepté le mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur qui enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Respectueux. Souffrez, monsieur, on vous calme. C'est là ce qui s'appelle un pignon sur rue. Campagnard. Eh, allez, c'est-y un nez? Nana, c'est que n'avais rien avec melonien. Militaire. Portez contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant qui rame en un sur le dos, voilà donc ce nez qui des traits de son maître, à détruire l'harmonie, il en rougit de traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit. Si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit, oh le plus lamentable des êtres, vous n'êtes jamais à l'atome et de l'être. Vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu, d'ailleurs, invention qu'il faut pour pouvoir là, dans ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries. Que vous n'eussiez pas articulé le quart de la moitié du contendu, car je me le sers moi-même à casser de verbe. Mais je ne permets pas qu'une autre me les serve. L'auteur. Alors, moi je vais vous présenter l'auteur Edmond Rostand. C'est un écrivain français du 19e siècle au début du 21e siècle. Oui, il a vécu de 1868 à 1918. Il écrit des poésies, mais surtout, il est surtout connu par ses pièces de théâtre. Sa pièce de théâtre, Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, c'est un mousquetaire. Il aimait les combats à l'épée. La pièce s'inspire librement de la vie d'un écrivain français du XVIIe siècle qui s'appelait Cyrano de Bergerac. Le personnage est une bonne représentation de l'esprit français, romantique, généreux, provocateur et heureux. Le résumé en espagnol. Este es un extracto de una obra de teatro que se llama Cyrano de Bergerac. En esta obra, el personaje principal está enamorado de su prima. Este personaje es conocido por su gran nariz. En este extracto hay una personaje que se burla de él. Entonces, le da un ejemplo de una crítica mejor para mostrar que él es más inteligente y para ridiculizar el otro. Tapez des mains. Ouais. Matute Ucejo nació en Barcelona el 26 de julio de 1925. Al estallar la guerra civil todo cambia. Se queja de falta de cariño materno, quizás suplido por el afecto de su padre, el cual tras sus viajes a Berlín o Londres le cuenta a la pequeña Ana María historias fantásticas. En uno de esos viajes le trae a Bogoró, un muñeco negro que le servirá de personaje en primeras memorias. Parece así heredar la afición por los viajes y la fantasía de su padre. Empieza a escribir con 4 años. Su primera novela, Pequeño Teatro, la escribe a los 17.
Es calificada como mejor novelista de la posguerra. Recibió premios como el Premio Nadal, el Premio Planeta, el Premio Nacional de la Literatura y el Premio de la Literatura Infantil y Juvenil. Ingresa en la Real Academia Española de la Lengua en 1925. Hemos elegido este cuento de Ana María Matute, escritora española que falleció recientemente, porque habla de la amistad y de cómo las personas cambian cuando sienten que alguien es un amigo de verdad. Nous avons choisi ce conte d'Anna Maria Matute, écrivain espagnol qui est mort il n'y a pas longtemps, parce qu'il parle de l'amitié et de comment les personnes changent quand ils sentent qu'ils sont connus en vrai ami. El niño al que se le murió el amigo. Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo, al otro lado de la casa, pero el amigo no estaba. Y cuando volvió, le dijo a la madre: el amigo se murió. Niño, no pienses más en él y busca otros para jugar. El niño se sentó en el quicio de la puerta, con la cara entre las manos y los codos en las rodillas. Él volverá, pensó, porque no podía ser que allí estuviesen las canicas, el camión y la pistola de hojalata y el reloj aquel que ya no andaba, y el amigo no viniese a buscarlo. Vino la noche con una estrella muy grande, y el niño no quería entrar a casa. Entra, niño, que llega el frío, dijo la madre. Pero en lugar de entrar, el niño se levantó del quicio y se fue en busca del amigo, con las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj que no andaba. Al llegar a la cerca, la voz del amigo no le llamó, ni le oyó en el árbol, ni en el pozo. Pasó buscándole toda la noche, y fue una larga noche casi blanca, que le llenó de polvo el traje y los zapatos. Cuando llegó el sol, el niño, que tenía sueño y sed, estiró los brazos y pensó: qué tontos y pequeños son esos juguetes, y ese reloj que no anda no sirve para nada. Lo tiró todo al pozo y volvió a la casa, con mucha hambre. La madre le abrió la puerta y le dijo: ¿cuánto ha crecido este niño? Dios mío, ¿cuánto ha crecido? Y le compró un traje de hombre, porque el que llevaba le venía muy corto. Parce qu'il est en relation avec le conte de Carasiados. Eric Orcella est un romancier et académien français. Il est né le 22 mars 1947 à Paris. Il a 68 ans, il est toujours vivant. Et il a fait des études de philo, de sciences, d'économie et de littérature. Il a reçu beaucoup de prix. Et ce qu'il écrit en fait, c'est des romans sur la drague. Méfiez-vous de moi, je parais douce, timide, rêveuse et petite pour mes 10 ans. N'en profitez pas pour m'attaquer, je sais me défendre. Mes parents, qu'ils soient remerciés dans les siècles et les siècles, m'ont fait un cadeau du plus utile, car du plus guerrier des prénoms. Jeanne. Jeanne comme Jeanne d'Arc, la bergère devenue générale, la terreur des Anglais. Ou cette autre Jeanne, baptisée Hachette, car elle n'aimait rien tant que découper en tranches ses ennemis. Pour ne citer que les plus connus des jeunes. Mon grand frère, Thomas, 14 ans, se le tient pour dire, il a beau appartenir à une race globalement malfaisante, les garçons, il a bien été forcé d'apprendre à me respecter. Cela dit, je suis au fond de ce que je parais en surface, douce, timide et rêveuse. Même quand la vie se fait cruelle, vous allez pouvoir en juger. Ce matin-là, de mars, veille des vacances de Pâques, un agneau se désaltérait tranquillement dans le courant du non-cure. La semaine précédente, j'avais appris que tout renard flatteur vit aux dépens du corbeau qui l'écoute. Et la semaine encore antérieure, une tortue avait battu un lièvre à la course. Vous avez deviné, chaque mardi et chaque jeudi, entre 9 et 11 heures, les animaux les plus divers envahissaient notre classe, invités par notre professeur, la toute jeune demoiselle Laurencin. Elle venait d'Amour la Fontaine. Elle nous promenait de fable en fable, comme dans le plus clair et le plus mystérieux des journaux. Écoutez ça les enfants, une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille, et qui n'était pas grosse, en tout comme un œuf, l'envie s'étend et entre et se travaille. Tout ceci, battant chez Tifinçay, excrément de la terre, c'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. C'est lui, l'autre lui déclara la guerre. Laurencin, en résistant, rougissant, faillissait.
C'est une véritable amoureuse. Vous vous en rendez compte, en si peu de livres, et si bien l'histoire. Vous la voyez, la grenouille envieuse, non? Et le moucheron chétif, vous ne l'entendez pas mourir? Pardon, madame, que veut dire excrément? Mais c'est de la merde, ma jeune. Car Laurencin, toute blonde et jeune qu'elle était, n'avait pas eu la peur des mots et serait plutôt morte que de ne pas appeler un chat un chat. Bénissez la chance, mes enfants, d'avoir vu le jour dans une des plus belles langues de la terre, le français, votre pays. Apprenez-le, inventez-le. Ce sera toute votre vie votre ami le plus intime. ¿Cómo dirais-je? Es un resumen del texto. La chica no se ingenua a pesar de su tamaño pequeña y tiene la suerte de se llamarse Jeanne como la guerrera. Ella tiene un hermano que se llama Thomas y él respecta a su hermana. Después en clase de francés hablan del escritor La Fontaine y dicen que la lengua francesa es maravillosa y que tienen suerte de vivir en Francia. Hemos elegido este poema porque Josefina Latorre era una escritora canaria que falleció recientemente y el poema habla de amor en un contexto en el que aparecen elementos de nuestra isla. Nous avons choisi ce poème parce que Josefina Latorre est une écrivaine canadienne qui est morte il n'y a pas longtemps. Ce poème parlait d'amour dans un contexte et après notre île. La obra poética de Josefina Latorre está marcada por la tradición modernista insular que aparece reflejada en su gusto por la huella de la naturaleza en los editores. Sus libros de poemas son Versos y estampas, Poemas de la isla, Marzo incompleto y Medida del tiempo. Las características más destacables de su poesía son la importancia de la memoria, especialmente la infancia y la adolescencia en la isla, el valor de lo sensorial, el papel de la mujer, la maternidad frustrada, la sensualidad, el duelo confesional, el mundo a través de los objetos cotidianos o el paisaje, la sencillez y transparencia. Llevabas en los pies arena blanca de una playa desconocida. Por eso, cuando a mí llegaste, no sentí tus pisadas. Llevaba en la voz desnuda un compás de espera. Por eso, cuando me hablaste, no pude medir tu voz. Llevaba en las manos abiertas espuma blanca de aquel mar. Por eso, de tu bienvenida, no pude conservar la huella. Todo tú venías en mi busca y no pude reconocerte. Arena blanca, compás de espera, espuma blanca, inquieto de sueño de la verde orilla, besado de preguntas. Le texte, c'est un extrait du livre Le Petit Prince. Non, si, je viens de me le dire. Comment lit le texte? Le petit prince traversait le désert et ne rencontra qu'une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit la fleur. Où sont les hommes? Demanda poliment le petit prince. La fleur un jour avait vu passer une caravane. Les hommes, il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène, il manque de racines, ça les gêne. Adieu, fit le petit prince, dit la fleur. Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aujourd'hui. Et il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. Bonjour, dit-il à tout hasard. Bonjour, 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 répondit l'écho. Qui êtes-vous? dit le petit prince. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? répondit l'écho. Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. Je suis seul, je suis seul, je suis seul, répondit l'écho.
Quelle drôle de planète! Pense-t-il à Japon? Elle est toute sèche, toute pointue et toute salée. Et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur, elle parlait toujours la première. El texto es un extracto del Principito con los capítulos 18 y 19. Cuando el Principito anda en el desierto y encuentra una flor. El chico quiere saber dónde están los chicos. Aunque la flor no vea los chicos. Recientemente dice lo que ve en una caravana y los vio hace mucho. Al principio regresa a su camino y encontró una montaña con un eco y resume que el planeta Tierra es feuilloso y salado. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, 29 juillet 1900 à Lyon, 31 juillet 1944. Mort pour la France. Écrivain, poète, aviateur et reporter français. Premier roman en tant qu'aviateur. Courrier Sud de 1929, Vol de nuit 1931. 1932, écriture et journalisme, reportage au Vietnam 1934, Moscou 1935, Espagne 1936. Valeurs ministre, Terre des Hommes 1939, 1939, Voix de la Résistance à New York, faire entrer les Américains dans la guerre. 1944, Sardaigne, puis Corse, unité de reconnaissance photographique. Disparition dans son avion P-38 Light. Quoi? Ouais, je sais pas, mais c'est Lighting F5B 31. 31 juillet 1944. Avion retrouvé en 2000 au large de Marseille. 1990. Pertenecía a una familia acomodada de la burguesía catalana. Y eso fue algo que él mismo nunca se perdonó, porque ideológicamente se situaba a la izquierda, siendo consciente de las injusticias sociales de las que su clase se beneficiaba, pero sin ser nunca capaz de rebelarse del todo. Este es uno de los aspectos que marca su personalidad y se refleja en su obra, en la que hay una clara conciencia social y voluntad de crítica y denuncia. Son muchos los poemas en los que aparece la hipocresía burguesa, las miserias del sistema capitalista, la opresión del pueblo por el franquismo o la discriminación de la mujer. Nunca volveré a ser joven es un poema existencialista que los jóvenes comprenderán más adelante en sus vidas, escrito desde la perspectiva de alguien que hace repaso de su vida cuando ya el ocaso está cerca. Hemos elegido este texto del poeta español Gil de Viedma porque nos habla de cómo pasa el tiempo y las distintas etapas de la vida. También nos dice que a veces no aprovechamos el momento y cuando nos damos cuenta todo ha pasado. Nous avons choisi ce texte du poète espagnol Gil de Viedma parce qu'il nous parle du passage du temps et les différentes étapes de la vie. Ce poème aussi nous dit que parfois nous ne profitons bien le moment et quand nous nous rendons compte tout est fini. Ahora voy a leer un poema de Gil de Viedma. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. J'ai choisi le texte L'idée de l'Europe, c'est un texte de Victor Hugo. Et donc c'est d'un discours qu'il a fait au Congrès de la paix. Donc ici nous avons Victor qui va nous présenter le petit résumé en espagnol. Nous avons nous avons également Andreas qui va nous dire et Clément et également Quentin. Voilà.
Donc je vais vous présenter Victor Hugo, qui est tout d'abord un écrivain du 19e siècle. Donc il est né tout d'abord à Besançon en 1802 et il est mort à Paris en 1885. Tout d'abord, c'est un romancier, c'est-à-dire qu'il écrit de nombreux romans comme Les Misérables, qui est l'un de ses œuvres les plus connues, et également Notre-Dame de Paris. C'est également un dessinateur, un sénateur et un dramaturge. Et c'est pour cela qu'on peut dire que c'est un artiste complet. Il s'investit énormément dans la vie politique. En effet, il s'est battu pour la démocratie et également pour la peine de mort. Il a été exilé pendant 20 ans pour avoir critiqué Napoléon III dans les îles Normandes. Il a reçu les deuils nationaux en 1885 pour son influence politique et pour sa vie active. Et en fait, le Panthéon, c'est un lieu où on enterre les cendres de tous les grands hommes. Voilà. Et donc maintenant nous allons lire le texte. Les femmes aussi. Alors, messieurs, si quelqu'un, il y a 4 siècles, à l'époque où la guerre existait de commune à commune, de ville à ville, de province à province, si quelqu'un dit à la Lorraine, à la Picardie, à la Normandie, à la Bretagne, à l'Auvergne, à la Provence, au Dauphiné, à la Bourgogne, un jour viendra où vous ne ferez plus la guerre. Un jour viendra où vous ne devrez plus d'hommes, d'armes, les uns contre les autres. Un jour viendra où on ne dira plus les Normands ont attaqué les Picards, les Lorrains ont repoussé les Bourguignons. Vous aurez bien encore des différends à régler, des intérêts à débattre, des contestations à résoudre. Mais savez-vous ce que vous mettez à la place des hommes d'armes? Savez-vous ce que vous mettez à la place des gens de pied et de cheval? Des canons, des fauconneaux, des lances, des piques, des épées? Vous mettrez une petite boîte de sapin que vous appellerez l'urne de scrutin. Et de cette boîte, il sortira quoi? Une assemblée. Une assemblée en laquelle vous vous sentirez tous vivre. Une assemblée qui sera comme vous, votre âme à tous, un concile souverain et populaire qui décidera, qui jugera, qui résoudra tout en loi, qui fera tomber le glaive et toutes les mains et surgir la justice dans tous les cœurs, qui dira à chacun, là finit ton droit, ici commence ton devoir. Bas les armes, vivez-la en paix. Ce jour-là, vous ne serez plus une peuplade ennemie, vous serez un peuple. Vous ne serez plus la Bourgogne, la Normandie, la Bretagne, la province, vous serez la France. Ceci, si quelqu'un eût dit à cette époque, monsieur, tous les hommes positifs, tous les gens sérieux, tous les grands politiques furent écrits ceci. Que voilà une étrange folie absurde chimère. Monsieur, le temps a marché et cette chimère a une réalité. Eh bien, vous dites aujourd'hui, et je suis ceux qui disent que, avec vous tous, nous qui sommes ici, nous dirons à la France, à l'Angleterre, à la Prusse, à l'Autriche, à l'Espagne, à l'Italie, à la Russie, nous leur dirons, un jour viendra où les armées ne tomberont des mains et à vous aussi. Nous tomberons des mains et à vous aussi. Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace. Toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe, ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Un jour viendra où on nous montrera un canon dans les musées, comme on nous montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être. Un jour viendra
où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre. Les longues, il y a des côtés. Bon. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leurs industries, leurs arts, leur génie. Et ce jour-là, il ne faudra pas 400 ans pour amener, car nous vivrons dans le temps rapide. Nous vivrons dans le courant événement de l'idée et les imprudents qui a encore entraîné le peuple. Et à cette époque, nous sommes une année fait parfois d'ouvrages d'un siècle. Dans notre vieille Europe, l'Angleterre fit le premier pas par son exemple spéculaire. Elle a dit au peuple, vous êtes libre. La France a fait le second pas et elle a dit au peuple, vous êtes souverain. Maintenant, faisons le troisième pas tous ensemble, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Europe, Amérique, et disons au peuple, vous êtes frères. El texto es el discurso de Víctor Hugo en un congreso sobre la paz de reunión a todos los intelectuales de cada país del continente europeo. El París, el 21 de agosto de 1849. Víctor Hugo tiene una visión de paz y de fraternidad para todos del continente europeo. Para que ello sea posible, él se apoya en el hecho de que en el siglo XV Francia está unida para convertirse en una unidad y que la misma cosa es posible en la Unión Europea, pero eso no durará 400 años, puesto que nosotros vivimos en un tiempo de rapidez. Inglaterra ha hecho el primer paso. Con la palabra, vosotros sois hermanos. Luis García Montero nació en Granada en 1958. Es catedrático de literatura española. Entre sus libros de poemas pueden destacarse El jardín extranjero y La intimidad de la serpiente. Además, como ensayista, ha publicado teatro medieval. Es también autor del libro de prosa narrativa Luna del Sur y colabora como comunista en el diario público e Informe Libre. También podemos añadir que es un autor muy comprometido con asuntos sociales. Por ejemplo, este año se presentará a la Comunidad de Madrid. El amor. El amor es un poema escrito por Luis García Montero, poeta que tiene alrededor de 50 años. Es un poeta vivo. Hemos elegido este poema porque une de manera hermosa el amor, que es un sentimiento universal, con las palabras, que nos sirven a todos para comunicarnos. L'amour, c'est un poème écrit par Louis García Montero, un poète qui a autour de 50 ans. C'est un poète vif. Nous avons choisi ce poème parce qu'il lit d'une manière très l'amour, que c'est un sentiment universel, avec le mot qui nous sert à tout pour communiquer. Ahora vamos a leer el poema. Las palabras son barcos y se pierden así, de boca en boca como de niebla en niebla. Llevan su mercancía por las conversaciones sin encontrar un puerto. La noche que les pesa igual que un ancla. Deben acostumbrarse a envejecer y vivir con paciencia de madera usada por las olas. Irse descomponiendo, dañarse lentamente, hasta que a la bodega rutinaria llega el mar y las nubes. Porque la vida entra en las palabras, como el mar entra en un barco. Cubre el tiempo, el nombre de las cosas, y lleva a la raíz de un adjetivo, el cielo de una fecha, el balcón de una casa, la luz de una ciudad reflejada en un río. Por eso, niebla a niebla, cuando el amor invade las palabras, golpea sus paredes, marca en ella los signos de una historia personal y deja en el pasado de los vocabularios sensaciones de frío y de calor, noches que son la noche, mares que son el mar,
solitarios paseos con extensión de frases y trenes detenidos y canciones. Si el amor, como todo, es cuestión de palabras, acercarme a tu cuerpo fue crear un idioma. Exupéry nació el 29 de junio de 1900. Nacido en una familia noble de Lyon, Saint-Exupéry pasó una infancia feliz hasta la muerte de su padre. Tras su fracaso en la escuela naval, se orientó hacia las artes y la arquitectura. Se hizo piloto en 1921 en Estrasburgo y publica sus primeras novelas en 1929 y en 1931, con las que logra un gran éxito, y en ambas se inspiran sus experiencias como aviador. De 1932 y por las dificultades de su empresa, Saint-Exupéry se dedica al periodismo y la escritura. Hace reportajes sobre Vietnam, Moscú y España. Pero Saint-Exupéry no dejó de volar como piloto de prueba y efectuó varios intentos de récord, muchos de los cuales se liquidaron con graves accidentes. El 30 de diciembre de 1935, después de un viaje, Saint-Exupéry y su compañero se vieron obligados a realizar un aterrizaje forzoso en el desierto del Sáhara en camino a Ceilán. Ambos sobrevivieron al aterrizaje, pero sufrieron los estragos de la deshidratación en el Sáhara y no tenían idea de su ubicación. Experimentaron alucinaciones y al cuarto día un beduino en camello los descubrió, salvándoles la vida. El relato es una referencia de esta experiencia. Antoine Saint-Exupéry murió el 31 de junio de 1944, cerca de las costas de Marsella. El aviador, el piloto, yo voy a resumir un poco. El piloto Fabián afronta una violenta tormenta en el cielo de Argentina, en Buenos Aires, Baviera. Su patrón medita en su oficina. La esposa de Fabián se encuentra muy inquieta sobre el estado de su marido. Detrás de una pintura de la organización Aeroposta Argentina, la obra trata de la polémica del héroe para que toda la acción revela lo absoluto. La fuerza de lo heroico que se cree devorarse frente a este absoluto, pero el hombre valora la humanidad por los defectos de su acción. Sí. Tierra de Hombres, de Son, es una obra de Antoine Saint-Exupéry publicada por primera vez en febrero de 1939 en Francia, ocasión en la que recibió el premio de la novela de la Academia Francesa. En julio del mismo año se publicó en Estados Unidos con el título de Wind, Sun and Stars, y en ese país recibió asimismo el premio National Book Award. En esta autobiografía, Antoine Saint-Exupéry evoca una serie de acontecimientos de su propia vida, básicamente de la época en la que trabajó para Aeropostal, y aprovecha para alimentar sus reflexiones sobre la amistad, la muerte, el heroísmo, la búsqueda del sentido de las cosas, etc. El elemento central de la novela es el accidente que sufrió el autor en 1935, en la parte de Libia del desierto del Sahara, cuando viajaba con Andrés Breton, que era la ruta de comunicación. Al inicio se dirige a camarada de dicho. Esta frase es una declaración de homenaje a este hombre que participó en la historia de su vida. El Principito, narra la aventura de un niño que viene de otro planeta. Cuando llega a la Tierra se encuentra con una aviadora abandonada en medio del inmenso desierto del Sahara porque su avión había sufrido un fallo mecánico. El Principito cuenta al aviador las puestas de sol, el cuidado de su rosa y la gran lucha contra los baobabs que pueden acabar con su lejano planeta.
El pequeño personaje también narra aventuras que tiene en los 6 planetas antes de llegar al planeta Tierra. El primer planeta se encontraba habitado por un rey. Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno, daba órdenes razonables. El segundo estaba habitado por un hombre vanidoso, cuya soberanía impedía ver su propia ridiculez. El tercer planeta estaba habitado por un bebedor. Esta visita del Principito fue breve, pero se unió al Principito en una profunda tristeza. El cuarto planeta que había visitado el Principito estaba habitado por un hombre de negocio que vivía sumamente obsesionado por ser dueño absoluto de todo, hasta llegar al límite de su proceso de edad, al no poder dar nada de demás. El quinto planeta era Plutón, y era el más pequeño de todos. Estaba habitado por el farolero, quien realizaba una faena muy esclavizante. Por último, el sexto planeta era un planeta de 10 veces más grande. Estaba habitado por un geógrafo entrado en aire. La obra terminó con el regreso del Principito a su planeta. El Principito es una novela corta y la obra más famosa del escritor. La obra fue publicada en abril de 1943, tanto en inglés como en francés, por una editorial estadounidense, mientras que la editorial francesa no pudo imprimir la obra hasta 1946. Nada más hacerlo, fue presa toda la empresa por copias sin derechos tras la liberación de Francia. Incluido entre los mejores libros del siglo XX en Francia, El Principito se ha convertido en el libro en francés más leído y más traducido. Cuenta con traducciones a más de 250 idiomas y dialectos, incluyendo un sistema de lectura braille. La obra también se ha convertido en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. La novela fue traducida al español por Bonifacio del Carril y desde entonces diversas editoriales han realizado sus propias versiones. Karen Superri escribió y ilustró el manuscrito mientras se encontraba exiliado en los Estados Unidos tras la batalla de Francia. El Principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el mismo. En él, un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sáhara, tras que su avión sufriera una avería, pero para su sorpresa es allí donde un pequeño príncipe proveniente de otro planeta se lo encontró. La historia tiene una temática filosófica, donde se incluyen críticas sociales dirigidas a las extrañezas con las que los adultos ven las cosas. A pesar de que es considerado un libro infantil, también posee observaciones profundas sobre la vida y la naturaleza humana. Esto se puede justificar con el encuentro entre el Principito y el zorro, quien le enseña el verdadero sentido de la amistad y la esencia de las relaciones humanas. De hecho, la esencia misma del libro se encuentra reflejada en el secreto que le obsequia el zorro al Principito. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Asimismo, otras temáticas principales son expresadas a través de frases del zorro, tales como te haces responsable para siempre de lo que has domesticado, o el tiempo que perdiste con tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. El Principito es el personaje principal del libro, toda la historia está basada en él. Es un niño que viaja de planeta en planeta haciendo preguntas que se dan por hechas, que no interesan a nadie. Vive en un pequeño planeta que podríamos identificar no como un planeta, sino como su propia vida. Así el resto de planetas que visita son en realidad la vida de otras personas que conoce. El hecho de que su planeta sea tan pequeño viene a decirnos que tiene mucho por vivir y aprender. La aviación en la vida de Saint-Exupéry. Nacido en una familia noble de Lyon, Antoine de Saint-Exupéry pasó una infancia feliz, un alumno poco brillante. Tras su fracaso en la escuela naval, se orientó hacia las artes y la arquitectura. Se hizo piloto cuando estaba cumpliendo el servicio militar. En 1926 entra en la compañía La Tecoder y transporta el correo de Toulouse a Senegal. Sus primeras novelas, Courrier Sur, en 1929 y sobre todo Borde de Nuit, en 1931, con la que logra un gran éxito. En ambas se inspira en su experiencia como aviador. En Buenos Aires fue nombrado director de la Aeropostal Argentina. Dadas las dificultades de su empresa, Saint-Exupéry se consagra al periodismo y la escritura, pero Saint-Exupéry no dejó de volar como piloto de vuelo. Efectuó varios intentos de récord, muchos de los cuales se saldaron con graves accidentes. Sus reflexiones sobre el
Real de Honor, publicado en 1939. El generalismo es causado por la invasión alemana y la marcha de Francia. Se dirige a Nueva York para intentar que los americanos entren en guerra. Se convierten ya en una de las luchas independientes de la resistencia. En 1944 va a ser Remo, luego a Porsche, en una unidad de reconocimiento, pensando en un desembarco en Provence, pero su avión desapareció en una de esas misiones, el 31 de julio de 1944. El misterio de su destino y los retos de su avión con la identificación personal solo se recobraron en el año 2000. La desaparición del Saint-Exupéry. Después de 17 meses en América del Norte, Saint-Exupéry regresó a Europa para volar con las fuerzas francesas libres y luchar con los aliados en un escuadrón basado en el Mediterráneo. Con 43 años, no solo era más viejo que la mayoría de los hombres en servicio, sino que también sufría dolores debido a sus múltiples fracturas. Fue asignado con algunos pilotos a un escuadrón de cazar bimotor P-38 Light, que en un funcionario describió como aeronave, desgastadas por la guerra, sin condiciones de aeronavegabilidad. Después de destrozar un P-38 debido a un fallo de motor en su segunda misión, se quedó en tierra durante 8 meses, pero fue reinstalado en misiones de vuelo por la intervención personal del general Eisenhower. Charles de Gaulle únicamente afirmó que Saint-Exupéry apoyaba a Alemania. Deprimido por esto, el piloto comenzó a beber en exceso. La última misión de reconocimiento de Saint-Exupéry fue recoger información para inteligencia sobre los movimientos de las tropas alemanas en el Valle del Ródano y sus alrededores antes de la invasión aliada del sur de Francia. En la noche del 31 de julio de 1944, despegó a bordo de un P-38, sin armamento de una base aérea en Córcega, y no regresó. Una mujer informó haber visto el 1 de agosto un accidente aéreo alrededor del mediodía, cerca de la bahía del Carqueirano, junto a Toulon. Un cadáver sin identificar que llevaba insignias franceses fue encontrado varios días después del este del archipiélago Fribourg, al sur de Marsella, y enterrado en Carqueirano en septiembre. Que el problema es que no sé si parar. Pero como falta. A mí me falta Jaime. ¿Cómo la paso? ¿Cómo salta una amiga? Ah, ya vienen ustedes. ¿Así? Muy triste. Igual.
la presentación o solo es al oral? El PowerPoint no es pero la misma. Claro, porque en internet que hicieron un número de grupos y todos tenían que buscar su cuando terminemos la presentación tenemos que salir nosotros porque tenemos una clase. Ah, vale, sí. Nous allons écouter une deuxième partie sur la vie de Saint-Exupéry. Adona. Sí, sí, claro. Ay, perdón. Nous ici, vous avez une beauté. Avec une lambda, c'est marchand. Ya está, por favor. Antoine de París, modelo de Saint-Exupéry, más conocido como Antoine de Saint-Exupéry, fue un escritor y aviador francés. Nació el 29 de junio de 1900 en la ciudad. Fue el escritor de la famosa obra El Principito, entre muchas otras que mencionaremos más adelante. Murió a causa de un accidente de aviación en el mar Mediterráneo, cerca de la costa de Marsella. También trataremos el tema de su muerte. Nacido en una familia noble de Lyon, pasó una infancia feliz pese a la muerte de su padre siendo muy joven. Y que su padre lo hubiera quedado en el caso de enemigo. Ahora estamos especialmente con el problema. En el año 1917 terminó el bachillerato y fracasó en la escuela naval tras estudios en ella. Decidió en ese momento encaminar su vida hacia las artes y la arquitectura. No se hizo piloto hasta pasados unos años, cuando estaba cumpliendo servicio militar en la ciudad de Estrasburgo, en el año 1921. Desde 1932 decide consagrarse al periodismo y a la escritura. Entre los años 1933 y 1936 realiza reportajes sobre diferentes países del mundo. Sin embargo, nunca dejó de volar como piloto de prueba, debido a su pasión por la aviación. Además, efectuó multitud de inventos de superar algunos récords. La mayoría de esos intentos acabaron en accidentes. Se destaca el que tuvo en el desierto egipcio en 1935 y otro en Guatemala en 1938. Y por supuesto, el que acabó con su vida. Algo que se debe destacar son los acontecimientos que tuvieron lugar en la vida del escritor en el año 1935. El 30 de diciembre de dicho año, después de realizar un viaje con una duración de 19 horas y 38 minutos, él y su navegador se vieron obligados a realizar un aterrizaje de emergencia y forzoso en la parte de Libia, del desierto del Sáhara. Cuando estaban de camino a Saigón, pretendía batir el récord de vuelo desde París a Saigón por un premio de 15.000 francos. Según sus memorias, solo tenía para alimentarse de una uva, 2 naranjas y una pequeña ración de vino. Además, no tenía ni idea de su ubicación. Experimentaron alucinaciones visuales y auditivas, hasta que el cuarto día de un en camello lo descubrió, salvándose la vida. El relato Tierra del Hombre está basado en esta experiencia.
A continuación, encontremos las obras que escribió a lo largo de su vida y obras publicadas hasta su muerte. En 1926, El Aviador. En 1928, Correo del Sur. 1931, Vuelo Nocturno. 1939, Tierra de Hombre. 1942, Piloto de Guerra. 1943, El Principito. 1944, Carta a un Rehén. 1948, Ciudadela. 1953, Notas de la Juventud. 1953, Cuaderno. 1955, Cartas a su madre. 1982, Escritos de la Guerra. 2007, Manuel la Bailarina. 2008, Cartas a los Desconocidos. Algunas de sus obras principales son Aviateur. El Aviador es el primer relato de Antoine de Saint-Exupéry. En 1926 lo publicó en la Navière d'Argent, una revista literaria francesa. Las fuerzas de relato de Saint-Exupéry tienen una riqueza profunda de tonos con los cuales describe sus impresiones. Dedicado a unos amigos de Paraguay, a donde voló con tres lobos jóvenes. Esta experiencia de vuelo y sus cualidades de escritor plasman las impresiones que los aviadores pudieron sentir, sobre todo en los comienzos de la aeronáutica. Tierra de Hombre. Tierra de Hombre es una obra de Antoine de Saint-Exupéry, publicada por primera vez en febrero de 1939 en Francia. Recibió el premio de la novela de la Academia Francesa. En junio del mismo año se publicó en Estados Unidos con el título Winds and Stars, y en ese país recibió mismo un premio internacional. En esta obra autobiográfica, Antoine de Saint-Exupéry evoca una serie de acontecimientos de su propia vida, básicamente de la época en la que trabajó para Aerostar, y aprovecha para alimentar sus reflexiones sobre la amistad, la muerte, el heroísmo, la búsqueda del sentido de las cosas, etc. El elemento central de la novela es el accidente que sufrió el autor en 1935 en el desierto del Sáhara, en el que estuvo a punto de morir de sed, hecho que obviamente le marcó para la mayoría de sus novelas. Y Vuelo Nocturno. Vuelo Nocturno es un relato del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, publicado en diciembre de 1930. De los tres pilotos que surcan los mares de la noche por el cielo de Sudamérica, uno de ellos, perdido en una tempestad de nieve y fuego, no volverá. Entre tanto, Rivière, el creador de los vuelos nocturnos, un personaje duro e inflexible, empieza a preguntarse por el sentido de su vida y de su obra, hasta tomar una decisión que parece inhumana. Vuelo Nocturno es la epopeya de aquellos pioneros de la aviación que enfrentaron sus vidas a la acción y el progreso. Saint-Exupéry, conocida por experiencia propia pero narrada, consiguió transmitir al relato la fuerza y el calor de lo vivido, en un estilo breve, pero épico y lírico a la vez. Es un libro recomendado para niños de 9 a 12 años de edad. El libro conoció un éxito considerable. La venta de Vuelo Nocturno se estima hoy en día en 6 millones de ejemplares en todo el mundo. El jurado del premio Femina otorgó su premio en 1931 a esta obra, cuando Saint-Exupéry cumplía 80 años. El Principito. La obra fue publicada en abril de 1943, tanto en inglés como en francés, pero en Francia no pudo ser publicada hasta 1946. Nada más hacerlo, fue presa toda la empresa por copias de derechos tras la liberación de Francia. Incluso entre los mejores libros del siglo XX en Francia, El Principito se ha convertido en el libro en francés más leído y más traducido. Así pues, cuenta con traducciones a más de 250 idiomas y dialectos, incluyendo el sistema de lectura Braille. La obra también se ha convertido en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, puesto que ha logrado vender más de 140 millones de copias en todo el mundo, con más de 1 millón de ventas por año. El Principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el mismo Saint-Exupéry. En él, un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sáhara luego de que su avión sufrió una avería. Pero para su sorpresa, es allí donde conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. La historia tiene una temática filosófica donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la extrañeza con la que los adultos ven las cosas. Estas críticas a las cosas importantes y al mundo de los adultos van apareciendo en el libro a lo largo de la narración. Algunas de las enseñanzas que tiene esta novela son las siguientes. Solo se ve bien el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Para mí tú serás único en el mundo, para ti yo seré único en el mundo. Todas las personas mayores fueron al principio niñas, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Las personas mayores nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Fue una
días en la que la aviación poseía pocos instrumentos y volar era una tarea extremadamente difícil y peligrosa. Uno de los pioneros de los vuelos postales internacionales. Sus experiencias como piloto fueron a menudo su fuente de inspiración como escritor. El mismo Antoine decía que quienes usaban aviones más avanzados eran más parecidos a los contadores de los pilotos. En el año 1921 cumplió el servicio militar y comenzó a sentirse atrapado por la aviación, determinando firmemente su propósito de ser piloto. En abril de 1921 fue asignado al servicio militar como un mecánico en el segundo regimiento de la aviación de Estrasburgo. A principios de agosto de 1922 fue asignado al regimiento de aviación en Casablanca, donde se obtuvo su patente civil. En su tiempo libre, él hizo bocetos de sus compañeros de cuartel a lápiz de carbón mina y tinta de color turquesa. Sus dibujos estaban agrupados en su cuaderno Le Confort. En octubre, como teniente de la reserva, eligió su asignación al regimiento de aviación de Bunker. En la primavera de 1923 tiene su primer accidente aéreo en Bunker, sufriendo una fractura de cráneo. Después de este grave accidente fue desmovilizado. Sin embargo, aún estaba considerando entrar en la Fuerza Aérea, pero la familia de Luis de Vilmorin, su novia, se opone totalmente. Comienza para él un largo periodo de aburrimiento. Él se encuentra en una oficina como controlador de la fabricación con una subsidiaria de la empresa de Compañía General. Y entre los años 1922 y 1926, Exupéry trabajó en diversos oficios, como inspector de una fábrica de ladrillos. En 1926, Didier Doura, director de las operaciones de la compañía de aviación Latecore, futuro Aeropostal, lo contrata como piloto de línea para llevar el correo realizando vuelos entre Toulouse y Dakar. Tuvo ocasión, así, de realizar numerosos vuelos internacionales. Contribuyeron a forjar en él un espíritu abierto a la continua reflexión acerca del ser humano y sus relaciones con el mundo en el que habita. Aquel mismo año entabló amistad con Jean Prévost, de la revista literaria Navire de Aviateur, quien le invitó a publicar estas páginas en su novela breve titulada Le Aviateur, un relato de carácter autográfico en el que Saint-Exupéry volcó algunas de sus experiencias e inquietudes en la figura de un piloto que, como le ocurría al propio autor, se deprimía cuando no tenía ocasión de volar. Mientras volaba, escribía. A cada escala de piloto correspondía una etapa de su producción literaria, alimentaba con la experiencia. Mientras se desempeñaba como jefe de la estación aérea del Sáhara español, Cabo Lluvia en Marruecos, escribió su primera novela, Correo del Sur. Y en 1919, el nombrado director de la Aeropostal Argentina, filial de la Aeropostal, fue a Buenos Aires. Ahí se le asigna la misión de organizar la red de distribución por América Latina. Durante ese periodo, Saint-Exupéry realiza vuelos nocturnos entre Río de Janeiro y Buenos Aires, y la línea de Patagonia, que unirá las ciudades de Buenos Aires y Punta de Arenas. En 1930 recibe la dignidad de caballero de la Legión de Honor francesa por su labor en la aeronáutica civil, y en ese mismo año conoce a Consuelo Sunsin, una escritora y artista salvadoreña que se convertirá en su esposa. La última emisión de reconocimiento de Saint-Exupéry fue recoger información por la inteligencia sobre los movimientos de las tropas alemanas en el Valle del Ródano y sus alrededores antes de la invasión aliada del sur de Francia, en la llamada Operación Dragón. En la noche del 31 de julio de 1944 despegó sin armamento de una base aérea y no regresó. Una mujer informaba el 1 de agosto un accidente aéreo alrededor de esa zona. El 31 de julio de 1944, a los 44 años, sobre el Mediterráneo, en las cercanías de Marsella, la literatura francesa perdería a uno de sus mitos vivientes. Dos pilotos enemigos se enfrentaron. El piloto alemán que derribó Antoine Saint-Exupéry admiraba sus obras y había decidido ser piloto leyendo las obras del autor francés. Él aseguró que si hubiese sabido que el piloto era Antoine Saint-Exupéry, no lo hubiera derribado, aunque debieron transcurrir casi 44 años para que aquel otro piloto confesara haberlo hecho. Y en conclusión, me pareció un autor muy interesante que escribió en principio una de las obras más vendidas y más leídas por todos los niños desde su creación, y que en realidad esconde bastantes más enseñanzas de las que aparecen aquí. Aunque la
¿En qué años? Nació en 1900, muy bien. Bien, murió en 1944. Trabajó como aviador, bien. Se encanta aviador, oui. Ah oui, mais je vais faire tant de fois, il y a... Voilà, c'est ça. Bien. ¿Qué más podemos decir de Saint-Exupéry? Quoi d'autre? Chérie, tu veux dire quelque chose? Quelques phrases en français pour... Non? C'est là. On a un peu étudié Le Petit Prince. En fait, au début, c'est un pilote qui pilotait et il s'est craché dans le désert. Et au bout d'un moment, on a le pilote qui commence à rêver et il rêve du Petit Prince. Et comment on pourrait interpréter ça? C'est comme si en fait il revoyait son enfance et comment il y a plusieurs personnages qui interviennent comme le renard. Le renard en fait qui est l'animal de compagnie parce qu'il y a le renard qui dit qu'est-ce qu'il dit déjà? On les voit bien. Comment? On les voit bien. Oui, il dit aussi également le Petit Prince qui demande au pilote dessine-moi un mouton et il ne sait pas quoi dessiner. Parce qu'il sait pas, enfin il n'est pas dans la pensée du Petit Prince et donc il va dessiner un mouton gros, puis il trouve qu'il est trop gros, puis il va dessiner un mouton trop maigre et tout d'un coup il dit bon moi je vais dessiner un mouton dans une boîte et tout d'un coup le Petit Prince il est content parce qu'il imagine son mouton et c'est sa manière de voir les choses et c'est pour ça. Il y a également la petite rose et au bout d'un moment il pensait que dans sa planète cette petite rose c'était qu'elle a une plante, comment dire, une mauvaise plante comme les baobabs parce que les baobabs ça détruisait sa planète et donc il fallait qu'il les garde régulièrement. Et donc cette petite rose, il a voulu la laisser pousser et donc il a voulu savoir ce que c'était. Donc il écrit tout le processus et tout d'un coup il y a des pétales qui commencent à sortir et donc on voit qu'il est admiratif. Donc il va la tellement bichonner, au bout d'un moment il y a la rose qui parle, il dit le soir j'ai froid, mets-moi ci, mets-moi quelque chose. Mets-moi ci, etc. Et au bout d'un moment, il y a la rose qui dit non, mais c'est bon, t'inquiète pas, je sais me protéger, j'ai des pics pour me protéger, et t'inquiète pas, le froid. Ce passage de la rose, on va le lire vendredi. Il y aura un extrait du Petit Prince, on va lire cet extrait que Cyril vient d'expliquer. Une chose, les Français, s'il vous plaît. Anthony, Le Petit Prince, c'est un livre pour les petits, pour les grands, pour tout le monde. Pourquoi? Explique-toi pourquoi. Pourquoi c'est pour tout le monde? Oui, Quentin. Non, d'abord Anthony, après Quentin. Anthony? Ah, moi. Si tu es en train de parler, c'est parce que tu connais tout les Petits Princes. Ah là là, tiens, de quoi? Ah, pourquoi? C'est pour tout le monde? Ouais. Parce que c'est de la culture, c'est... Et ça explique beaucoup d'histoires. Clément? Pour les enfants, c'est à la fois une histoire pour les enfants et que pour les adultes, parce qu'il y a une morale. Ok. C'est le même sens. Il y a une réflexion. Clément, il y a une réflexion pour ça. Et Quentin, s'il vous plaît? Quentin? C'est juste tout dépend en fait de la lecture. Enfin, à chaque fois qu'on le relit, on redécouvre une partie. Il y a différents...
En fait, il y a juste différentes façons de le lire, quoi. Enfin, on peut le lire sous la façon justement d'un conte pour enfants. Après, on peut le lire aussi sous la façon comme quoi qu'il y a justement une expérience et une morale. Enfin, il y a plusieurs façons de le voir. Enfin, ouais, plusieurs façons de l'interpréter. Ok, el moral es una moraleja, ¿no? Es una reflexión. Los españoles, porque es un libro para niños, para adultos o para todo el mundo. Es un libro para todos. Es un libro para. Es un libro para todas las edades. ¿Por qué? Porque no solo son para niños, no solo son dibujos, también esconden una gran historia de la que ha vivido el aviador. Y como han explicado mis compañeros, perdón, que me sale solo. Como han explicado mis compañeros en sus trabajos, esconden más de su propia historia. Porque desde que tuvo esa aventura ha estado también reflexionando sobre otro tipo de temas que han ido a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y eso, ahora me transmite así. Bien. La gente que ha leído Le Petit Prince, ¿quién ha leído Le Petit Prince en español? Porque si Eric ha contado alguna anécdota en francés, ¿quién contaría alguno de los episodios que se acuerde? ¿Quién se acuerda de algo concreto, de algún momento concreto? Jorge, ¿te acuerdas de algo concreto tú? Le Petit Prince. En español, venga, ¿quién cuenta algo concreto? Yaret, ¿te acuerdas de algo? Poquísimo, pero algo. En un momento determinado, una escena, un episodio. Venga, lo de la rosa que ha contado en el francés, tú en español, venga, lo de la rosa. Un poquito, lo que te acuerdes, venga. Pero no me acuerdo mucho. Venga. Lo de la rosa no me acuerdo. Pero que iba, cuéntame un poco de qué iba. Cuéntanos de qué iba. No. ¿No te acuerdas? De la rosa. Se cabe una rosa. Dani, ¿tú te acuerdas de lo de la rosa? Un poco. Venga, cuenta un poquito, 2 frases, 3 frases, venga. Como que la Rosa quería todo para ella, quería el bien para ella solo, y le dio como una cúpula así para el viento, para que no se pudiera estropear y eso. Ajá. Y había una moraleja de eso, ¿no? Vale. Y todos estamos de acuerdo que siempre que este libro tiene una reflexión, ¿no? Personal, que no solamente un libro y ya está para leerlo. ¿De acuerdo? Vale, ¿alguna pregunta más? Vale. Je crois qu'on va faire une petite pause, mais on va réfléchir. Qu'est-ce que c'est? Todo el Sahara, B, toda la Tierra, C, otro planeta, D, su flor. Et les petits princes, quand il arrive. A ver, ¿cómo? Cuando sube a la montaña más alta. Aquí monta les petits princes, quand il monte à la montagne la plus grande, elle divise quoi? Le Sahara. No, espérame, no. Il attend à voir le Sahara. El Sahara, toda la Tierra. La Terre tout entière. Otro planeta. Ou un autre planète. Y su flor. O su flor. O sa fleur. Sa fleur. Sa fleur. Une fleur.